Preciosísima Alme, bienvenido a un video más. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, güey. Hoy tenemos un video muy chingón. Estoy muy feliz de poder grabarlo. Tenemos un montón de tiempo como intencionándolo. Vamos a hablar de los negocios y la espiritualidad, y el dinero y la espiritualidad. Y para ello está conmigo como invitado, está mi hermano, amigo, / manager, Nico. Ahorita te lo voy a presentar. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro... No me interrumpas. Te quiero contar que este es un episodio muy importante para mí porque mucho de lo que hacemos aquí, mucho de lo que hago en mi proyecto en las redes sociales es ayudarte a que tú logres manifestar en tu vida un paraíso. Porque partimos del principio, esta es una creencia que yo tengo, de que si tú logras manifestar un paraíso en tu vida, nos ayudas a todos a crear un paraíso en la tierra, porque la frecuencia de tu paraíso ayuda a que se cree una frecuencia del paraíso. Y en la creación de este paraíso en la tierra, el dinero juega un papel súper importante. Y nosotros tenemos toda una historia, la gente que estamos metidas en el tema espiritual, en el despertar espiritual, tenemos vidas y vidas pasadas donde hemos estado como, digamos, peleados con el dinero. Y a veces como que hay esta creencia de que la espiritualidad y el dinero van un poco como separadas, como que están un poquito peleadas. Y la verdad es que en estos tiempos es súper importante solucionar ese conflicto, perdonarlo y empezar a trabajar en conjunto. Así que para eso tenemos a Nico aquí, que vamos a platicar un poquito de eso. ¿Qué pedo? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Además está chido que es como de los episodios en los que, primeros episodios donde tomo mate con el invitado, eso está chingón. ¿No había tomado ningún otro mate con alguien? Sí, porque además es de los primeros episodios que tenemos en vivo, o sea que el invitado está en vivo. Y eso está chingón, con mate está más chido. Bueno, de hecho podemos empezar con algo que no tiene nada que ver, pero está interesante para que la gente lo sepa. Yo no sé si la banda que nos ve sabe que en Chile también se toma mate. Ah, sí, tomamos harto mate, pero es distinto cómo se toma en Argentina o Uruguay, según yo. No es tan masivo, pero sí se toma bastante mate, especialmente la gente del sur. Yo no soy del sur, pero la gente en el sur toma harto mate. Bueno, y ahora sí, creo que valdría la pena que nos cuentes un poquito de... O sea, quisiera que nos comparta un poco por qué razón él está aquí en el episodio para hablarnos de esto, ¿no? Y la razón por la cual yo voy a estar acá conversando y conversando con Pepe y contándole a ustedes es la espiritualidad en los negocios. A mí me pasó que mucho tiempo yo estuve ligado como a emprender o a hacer cosas y tenía todo el respecto a la espiritualidad muy disociado de ese mundo. Entonces estaba como el Nico espiritual y el Nico que emprendía, y eso me terminó jugando en contra un poco, y me di cuenta que en la realidad el gran secreto está en juntar estas cosas. Y no solo juntarlos, sino porque muchas personas dicen, no, podemos juntar los negocios y la espiritualidad pensando, no sé, poner un gimnasio para hacer yoga o para meditar, pero en la realidad no está relacionado con el core del negocio en sí mismo, sino más bien cómo uno maneja el negocio. A mi punto de vista es donde está la espiritualidad como real de los negocios. Sí, de hecho les quiero contar que uno de los puntos que nos hizo empezar a trabajar juntos fue que cuando yo lo conozco a él me contacta para sesiones individuales, y me cuenta que estaba pasando por una crisis donde sentía como que la vida laboral no te llenaba, ¿no? Claro. Como que no estaba alineada a sus principios espirituales, y a mí me encantaba porque yo en ese momento necesitaba que alguien me ayudara a llevar el negocio que ya se estaba empezando empezó a crecer un montón en las redes, y yo no podía con tantas sesiones y no sabía cómo hacer los talleres y cosas así. Como que honestamente yo no sé mucho de negocios, pero en ese momento yo sentía que necesitaba como alguien que sí supiera cómo llevar un negocio para que me ayudara con esto, y coincidió con que lo conocí, y sentí además como que éramos complementarios, porque yo todo lo contrario, o sea, yo vengo de no saber nada de los negocios a ser solamente como terapeuta, canalizador y todo esto, y eventualmente tener que involucrarme con ese mundo. Entonces, tú al revés, ¿no? O sea, tú vienes de mucho negocio y eventualmente empezar a topar con la espiritualidad por ahí. Y ahí me pasó, yo creo que algo que le pasa a muchos de ustedes, que es que uno siente como un resentimiento o un recelo de decir como, oh, estoy trabajando y esto es solamente un negocio que va a generar lana o plata o dinero y no estoy aportando nada en la sociedad. Entonces como que sentía que no iba con mis valores, y como que muchas decisiones que tenía que tomar y que tomé, honestamente, iban muy en contra de lo que yo realmente pensaba, porque tenía que mantener como el estatus de ser un hombre de negocios y porque los negocios se hacen de esa manera. Y después me di cuenta que en la realidad no, que solamente nosotros vemos una parte de los negocios, pero hay otra parte muy grande y muy relevante que no se ve, que creo que si se empezaran a convivir, muchas cosas cambiarían. Sí, de hecho creo que esta sería una buena forma de empezar a generar interés.
porque creo que tú me has mostrado mucho, o sea, ahora que hemos estado como involucrándonos en contactos de eventos y cosas así, que en realidad, contrario a lo que pensamos, en la élite de empresarial del mundo, hay muchos magos muy hijueputas, ¿no? O sea, muy hijueputas, luego al sentido colombiano, o sea, muy cabrones, magos muy cabrones, creadores muy cabrones. Sí, sí, porque a mí me pasa que yo he estudiado mucho los negocios y la economía y las finanzas y buscándolo entender desde un punto muy racional. Yo era antes muy escéptico con el mundo espiritual en general y pasaba que en el último tiempo estudiando esto, desde que empecé como a tomar sesiones con Pepe, empecé a conocer gente muy cool y pasaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, conocí gente que es numeróloga o astróloga o, por ejemplo, que entienden de principios espirituales que lo involucran en los negocios y es impresionante el impacto que generan. Por ejemplo, conocí un matemático que de hecho trabaja con nosotros, saludo a Rich, que él trabaja con redes sociales y él ocupa ciertos principios de energía y les funciona muy bien. También a Germán, que es un numerólogo que es ingeniero civil. Ese güey es un gran ejemplo, ese güey es un gran mago. Sí. Y digamos que si tú lo conoces como buen mago o como buen brujo, si tú te lo topas en un ambiente que no sea tú te vas a saludar y nunca te va a decir que sabe cosas, o tú jamás te vas a enterar de que él sabe todo esto. Pero en realidad ese conocimiento es muy relevante para su vida profesional sobre todo. Claro, y también está Germán, que por ejemplo, él me hizo una sesión de numerología y yo me ponía a pensar, o sea, una persona que está metida así en la elite de los negocios va a ocupar esta herramienta porque realmente te das cuenta que son útiles, que son reales, que ocurren. O también desde la astrología, que también empecé a entender un poco cómo funciona la astrología en la empresa. Y acá yo creo que es donde vamos a entrar un tema más interesante, y es que cuando nosotros creamos un negocio estamos creando una entidad. Y esa entidad tiene fecha de nacimiento, tiene energía, tiene un nombre, por lo tanto tiene numerología y es como una personalidad que se está creando. Justo es como crear un bebé, algo así. Claro. Bueno, oye, antes de eso quiero como dejar algunos puntos bien interesantes, porque miren, les quiero contar que yo vengo del polo opuesto. Yo empecé mi camino espiritual de la manera más hippie que podía haber. Yo quería tener que ver lo menos que se pudiera con pagar impuestos, trámites, gobierno, todo, madre. Yo le huía cabronamente a eso, que iba como con este impulso de decir, yo solamente quiero ayudar a la gente y que eso me dé para vivir bien, para viajar, para ser feliz. Conforme fui creciendo, la vida inevitablemente me empezó a llevar a que esto tuviera como un anclaje en el mundo material, ¿no? Porque digo, si vas a ser muy buen terapeuta, eventualmente tienes que cobrar más. Bueno, no sé si tengas que cobrar más, pero yo empecé a cobrar más porque por fortuna tenía mucha demanda, empecé a cobrar más, empezaron a llegar a mí cada vez más clientes, empezaron a venir como peticiones como de, oye, ¿por qué no das un curso de esto? ¿Por qué no das un taller de esto? ¿Por qué no empiezas a hacer videos de esto? Y todo eso comienza a pedirnos una organización de eso, porque un solo ser, o sea, yo solo, si no me organizo bien, no voy a poder estar haciendo todo al mismo tiempo. Creo que ahí es donde se empieza a abrir la puerta al mundo de las empresas, que ahorita quiero hablar como este entendimiento de cómo en realidad las empresas son como la organización que sostiene de alguna forma el mundo. Pero lo que les quiero contar es que yo tuve mucho tiempo esta creencia de que el dinero podía como ensuciar la energía a veces, ¿no? Como que podía ensuciar un poco un propósito como noble o bonito. Y fíjense que ahora en el punto en el que estoy, digo, eso pasó hace como más de 10 años, que fue que yo empecé mi camino espiritual y empecé a ser terapeuta. Ahora que estoy en este momento, pienso que esa creencia, no sé si alguien con afán maligno la creó, pero sí ayuda mucho a que nosotros nos volvamos como trabajadores / esclavos de alguien que no tiene esa creencia, de alguien que sí entiende que el dinero es una energía, que la espiritualidad es energía, que muchas cosas en este planeta son un arte de cómo manejar la energía. Pero si hay un montón de gente que tenemos muchas creencias que nos hacen sentir rechazo, o que estamos peleados con el dinero, o que el dinero es malo, o que el dinero y la abundancia no nos tocó a nosotros porque nacimos en cierta clase social, nacimos en cierto lugar o algo así, y que eso se me fue negado desde el principio. Si nosotros creamos ese rechazo, justamente como que le estamos entregando todo ese poder a alguien más que sí lo quiera utilizar. Además, nuestro sistema capitalista funciona así, o sea, está diseñado como para que una persona tenga mucho y muchas personas no tengan tanto. Pero yo creo que nosotros, la comunidad espiritual, podemos poner nuestro granito de arena para empezar a entender que no es así, que no tiene que ser así. O sea, que yo puedo aprender a manejar la energía de sanación y al mismo tiempo aprender a manejar la energía del dinero, y ambas me van a complementar mi tarea en la tierra. O sea, yo, por ejemplo, trato de tener la regla de que la espiritualidad y todo lo que sé de espiritualidad me tiene que servir para ser más feliz en el mundo. Y para ser feliz en este mundo, al menos yo, Pepe, me gusta tener dinero, me gusta tener libertad, me gusta tener comodidad, me gusta tener confort, e intento que me haga feliz a mí y que haga feliz a más personas.
Eso les quería contar. Yo quiero sumar algo a eso, que a mí también me pasó mucho tiempo como que yo veía el dinero como algo malo. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me gustan los autos, decía, pucha, no tenía la lana para poder comprarlo, pero decía, si me compro un auto muy caro, pensaba como, cómo se sentirá la persona que me ve de afuera, y como que tenía una sensación de culpa y de vergüenza. Y me empecé a dar cuenta a que en la realidad tener dinero es muy importante y tenemos que eliminar la vergüenza, la culpa, y sentir el merecimiento de que realmente lo merecemos, porque con ese dinero, y de hecho esto está demostrado, o sea, está mega demostrado, uno cubre necesidades básicas, y el objetivo de uno como persona de ir trascendiendo va a estar si uno tiene bases sólidas de tranquilidad económica, de poder pagar las cuentas, de vivir, de poder darse un gusto, de poder ayudar a la familia y de poder invertir en mí como persona. Entonces es muy importante que tengamos dinero, que estemos bien económicamente y que nos sintamos cómodos, que si queremos ayudar a alguien lo ayudemos, pero al mismo tiempo cuidando esa energía. Es muy importante que nos entendamos como merecedores del dinero, porque realmente lo somos. Eso. Sí, de hecho justamente creo que por ahí podemos empezar a entrar al tema de las empresas, ¿no? Porque creo que al menos yo y mucha gente, el lugar hacia el que estamos caminando es como intentar ver en el planeta un lugar en el que haya como tipo Atlántida, Lemuria, ¿no? O sea, como que todos vivamos en un paraíso. Es como si todos viviéramos en el primer mundo multiplicado por 10, o sea, nadie tenga que trabajar, todos tengamos todos nos amemos entre todos tengamos la más alta tecnología, todos tengamos los lujos más grandes, todos sin excepción, ¿no? Yo creo que para nuestra mente eso es un poquito difícil de concebir porque llevamos mucho tiempo viviendo en un sistema que crea como polos muy grandes, ¿no? Gente que no tiene nada y gente que tiene en exceso, ¿no? Pero si nosotros queremos caminar hacia ahí, es muy importante primero que lo imaginemos, primero que lo logremos concebir en nuestra cabecita, ¿no? Que nuestra mente pueda crear eso. Segundo paso probablemente sea que lo empecemos a ver en un entorno pequeño, ¿no? O sea, que yo pueda tener mucho y estar rodeado de personas que también tengan mucho. Que yo pueda ayudar, pero también dejar que me ayuden. O sea, que pueda haber un intercambio de energía que nos lleve a todos hacia la abundancia. Porque nosotros conocemos muy bien el intercambio de energía en el que uno pierde y otro gana. Pero entonces tenemos que empezar a crear poquito a poco nuestro universo, uno en el que todos ganemos, ¿no? Por cierto, esto no quiero que suene a regaño. No es que tengas que hacer eso, si no estás haciendo estás mal, ¿no? O sea, sino que poco a poco todos lo estamos creando. Creo que ya lo estamos haciendo. Y después, este es el siguiente punto más chingón y más interesante. Estaría interesante, estaría lindo que alguien como Nico, como muchas de las personas que tengo la fortuna de conocer, que creo que están haciendo este chamba, necesitamos sistemas de organización que creen ese universo, que creen, o sea, con sistemas de organización me refiero a un negocio pequeño, a una empresa, a un grupo de asociados, de personas que creen un negocio que los haga felices a ellos, haga felices a la gente que consuman ese negocio y haga felices a todas las otras personas que digamos no están involucradas en este negocio, ¿no? O sea, una empresa que realmente logre eso, ¿no? O sea, que logre traer, como los decretos, ¿no? Que logre hacer que el amor y el dinero lleguen a ella, fluyan a través de ella y emanen de ella. Sí. Una de mis grandes crisis fue eso, porque yo decía como, no sé, si yo vendo este papel en un negocio y yo tengo un negocio que vende ese papel contamina y no ayuda a las personas y solo gano dinero y soy un maldito empresario. Como una frustración súper grande en ese sentido. Pero me di cuenta que en la realidad la espiritualidad dentro del negocio en sí mismo está en que la organización se preocupe de las personas. Si uno lo piensa, todas las organizaciones por las cuales probablemente muchas personas que nos están viendo trabajan en una organización, ya puede ser un banco, lo que sea. Esa organización se preocupa y tiene un objetivo sobre esa misma organización, pero no hay un objetivo de las personas. La organización no se preocupa o enfoca en desarrollar a la persona en sí mismo más que pagarle y entregarle ciertas habilidades técnicas. Entonces yo me ponía a pensar qué pasa si nosotros creamos una organización que además de tener un objetivo como sistema se enfoque en ir desarrollando a las personas. Y acá, a mi punto de vista, pasa algo muy cabrón que yo lo aprendí con Pepe, y es que cuando uno se va trabajando a uno mismo, por ejemplo un trauma, un miedo, la relación con el papá, con la mamá, con quien sea, va a ir desbloqueando ciertas cosas. Por ejemplo, el merecimiento con el dinero o un trauma que va a tener, por ejemplo, una mejor comunicación. Al tener una mejor comunicación o enojarse menos o ver una parte del ego que uno no era capaz de ver, va a hacer que la organización misma esté mejor. Por lo tanto, si una organización invierte en las personas como propósito, como realmente donde ayudarlo en terapia, no sé, yo encuentro que los talleres que hace Pepe son brutales. Imagínense que una empresa haga esos talleres para las personas como de impacto emocional, va a generar un cambio en la organización. Yo pensaba que tal vez eso era una forma del sistema. Ahora, claro, no quiero sonar pendejo, pero lo que estoy diciendo, claro, es una estructura de una organización mucho más privilegiada, como ya tiene una estructura de ingreso, algo más sólido. Y, por ejemplo, también lo habíamos conversado con Pepe, como cómo funcionaría en el caso de la gente del tianguis.
Claro, porque nosotros tenemos muchas ganas de hacer un video que de alguna forma ayude tanto al empresario que ya tiene un chingo de recursos y cosas así, como a las personas que tienen un trabajo asalariado a alguien o una persona que tiene un negocio muy chiquitito, porque para crear ese paraíso que estamos hablando es muy importante que dejemos de ver como si los ricos fueran los malos y los pobres son las víctimas, o al revés, ¿no? O sea, como que, no sé, los pobres son los que van a robar eventualmente, de esa manera se tiene que acabar para que esto suceda. Entonces, creo que si nosotros le apuntamos hacia que estos principios nos ayuden a todos a crear eso, a todos, tanto al que tiene 3 pesos como al que tiene 1000, no, 1000 es muy poco, ¿no? $1 millón, también es muy poco. Bueno, a todo el mundo vamos a encontrar como principios universales del amor, de la energía y del dinero. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, estaba pensando que me hiciste recordar algo que creo que viene bien para mencionar, que es como, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, bye, chao, está pasando Karen. Ven a saludar. ¿No quieres salir del video? ¿Se equivocó? No. ¿No? Nos vemos. Chao. Ya entré, ¿no? No. Nos vemos a la vuelta. Entonces les contaba que cuando yo estaba en la universidad había un libro que todo el mundo nos leímos porque era como de un terapeuta muy bueno, pero muy, como decirlo, muy irreverente, no respetaba las reglas. De hecho, lo terminan metiendo a la cárcel al rato porque hacía terapia con peyote. Aquí en México. Pero es un libro muy bueno. El libro se llama La locura. Así, se lo recomiendo mucho. Es un libro medio underground. Pero él decía, en una parte del libro, él decía que cuando él empezaba a trabajar en terapia con alguien, él tenía la regla y se los decía al principio de la terapia. Para empezar, él cobraba caro. Ya para la época él cobraba muy caro sus terapias. Ojo, no estoy diciendo que esto esté bien o mal, nada más estoy diciendo que él cobraba caro. Y él decía, a los 6 meses yo te voy a subir el sueldo. O sea, te voy a subir el precio de la terapia. Lo subía considerablemente, se lo avisaba, a los 6 meses te voy a subir el precio de la terapia. Porque yo espero que como resultado del trabajo personal que estemos haciendo, tú vas a ganar más. Tú necesitas ganar más. Tienes que ganar más, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención porque es algo pues muy polémico, ¿no? O sea, como que causa mucha polémica ese pensamiento. Pero me resulta muy interesante porque la verdad es que después de tantos años que llevo haciendo esto, no es una regla, no es que siempre pase, pero sí pareciera que el crecimiento personal, de hecho, te exige que, voy a utilizar esta palabra metafóricamente, que cobres más. Pero, ¿en qué sentido? O sea, no solo en tu trabajo que ganes más, sino que el crecimiento personal te pide y te exige que te valores más. Cuando nos empezamos a valorar más, empezamos a tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos un producto de lujo, por así decirlo. O sea, no, a mí no me gusta esta creencia de no, es que tienes que sacar a la gente de tu vida. Pero sí es cierto que cuando tú te valoras más tu tiempo, valoras más tus palabras, valoras más con quién compartes. Sí, empiezas a decir, puta, estoy gastando mi tiempo en lo que o sea, por ejemplo, mi trabajo es algo en lo que quiero seguir invirtiendo mi tiempo. ¿Será que a lo mejor yo soy lo suficientemente valioso como para hacer algo que me pague mejor, que me dé para vivir mejor? Empiezas a cuestionarte si quieres seguir viviendo en la misma ciudad, en la misma casa, ¿no? O sea, empiezas a decirte, ¿será que el trato que me estoy dando en la vida es el que quiero? Entonces sí me hace mucho sentido, claro. O sea, si tú le inviertes, o sea, si una empresa le invierte al crecimiento personal de las personas que la componen, eventualmente ese organismo, si está bien hecho y está unido por algo más allá del dinero, seguramente va a crecer. Si lo aterrizamos a la persona del tianguis, yo creo que podríamos decir, pruébenlo, podrían probarlo a ver si les funciona. Fue un poco el camino que yo hice. O sea, yo empecé siendo terapeuta, así el más común de los terapeutas, el psicólogo, y yo cobraba una 10ª parte de lo que cobro hoy. Y conforme fui trabajando en mí, pues este crecimiento empezó a suceder. Con respecto a lo que dice Pepe, me pasa algo. A mí siempre me ha pasado, y me lo han dicho hartas veces antes, que algo que iba trabajando también con Pepe en todos los procesos es como, realmente siento que merezco esto. Y yo cuando partí emprendiendo, partí con una pequeña consultoría, como haciendo consultoría. Tampoco tenía gran experiencia, pero yo honestamente en muchos casos sentía que no merecía, o sea, como que me daba vergüenza cobrar caro, entonces cobraba muy barato. Y ahí pasaron muchas cosas y después entendí que, claro, es porque yo no me consideraba lo suficientemente bueno, no tenía la autoconfianza y el amor propio para decir, cobro caro por todo lo que le estoy entregando. Y con el paso del tiempo y con el trabajo personal uno va entendiendo cuánto vale y en qué es bueno, uno como sacando los egos, y ahí uno va confiando en uno porque uno sabe que es bueno en eso, ¿cachai? Y ahí uno empieza a cobrar más y decir, no, pues esto es lo que yo cobro por lo que sé, ¿cachai? Y en la realidad es mi costo de oportunidad y es lo que valgo. Y también es súper importante eso, y me lo decía una muy amiga que también es una bruja, bien bruja y tiene hartos negocios, y me decía, es como valorarte a ti y entender que eres capaz de entregar, onda es cuidarte a ti, es amarte a ti, porque es un amor propio de que tú sabes que tu tiempo te cuesta
genera un esfuerzo y tú tienes que ser justo con eso. Y justo no significa aprovecharse, pero tampoco implica cobrar muy barato, que nosotros tendemos a que nos cueste cobrar, a que nos cuesta hablar del dinero, lo tenemos muy satanizado. O sea, cuando uno lo analiza, y yo lo veo desde el espectro más energético, porque ya lo entiendo desde el espectro como de negocios, de lo que uno puede aprender en una universidad, me cuesta creer que hay gente en los grandes negocios, en la política, que no sepa de esto. O sea, hay cosas que desde la energía tú te das cuenta que están como diseñadas. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué no llevar esa herramienta a un negocio tan pequeño como el Tianguis o a una empresa tan grande como un banco? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es cierto, porque al final ese camino, por ejemplo, eso que estás diciendo, si tomáramos como, digamos, como primer paso, eso que dices, ¿no? Primer paso, valórate y aprende a cobrar lo que cuesta tu trabajo, ¿no? Aún así va a haber dudas, o sea, aún así vas a dudar y vas a decir, chinga, ¿será que sí lo estoy haciendo bien y todo bien? No dudar. Yo creo que interesantemente el segundo paso, porque estaremos siguiendo los principios alquímicos, es como es adentro, es afuera, ¿no? O sea, si tú vas a cobrar caro, entonces tendrías que estar dispuesto a pagar caro. Entre comillas, porque también lo caro o lo barato va a depender de mí. O sea, va a depender de lo que yo concibo como caro y barato. Pero si yo quiero subir de nivel en lo que creo que merezco, entonces también voy a subir de nivel en darle a los demás lo que se merecen. Y ese camino que es todo eso sería a través del dinero, es un camino de aprender magia, ¿no? A entender cómo funciona la energía en el universo. Y ahorita quiero mencionar algo bien interesante, shout out to Yados, porque ya... Está verguísimo porque, miren, yo sé que Yados es un personaje muy polémico, por si no lo conoces, por favor te pido criterio porque hay cosas que están chidas y cosas que no. Pero la neta, yo me he aventado varios videos de Yados y esa es una de las cosas que dice que me parecen muy poderosas. Él dice lo que acabas de decir, él dice como, tú tienes que amarte lo suficiente para que cuando un día cobres no sientas que te estás engañando, porque si tú te engañas a ti mismo, nunca vas a lograr proyectar verdad auténtica, ¿no? Creo que aquí ya le estoy metiendo cosas mías, pero él lo explica de otra forma, pero tienes todo el sentido del mundo. O sea, si yo voy a cobrar algo, necesito estar en paz con saber y estar seguro de que lo que estoy cobrando es lo que realmente va a tener ese impacto. O sea, yo voy a cobrar porque sé que lo que voy a hacer contigo, lo que te voy a entregar, va a duplicar lo que tú me estás pagando. Sí, bueno, yo encuentro a Yados un personaje extremadamente polémico. Pero bueno, pero está bien. Pero bueno, la regla, ese principio me parece chingón, ¿no? O sea, como, claro, en la medida en la que yo me ame, es en la medida en la que me voy a sentir cómodo. Exacto. Pidiendo. Y pasa algo muy interesante porque siento que es el pie que viene, y es que uno tiene que tener una mentalidad que el negocio es expansivo. Y acá, esto yo lo he discutido con otras personas, como del mundo espiritual que tienen negocio. Y es que dentro de los principios herméticos, donde todo es mental, si nosotros pensamos y tenemos celos, envidia o resentimientos con el negocio, y hay ciertas cosas que somos un poco celosos con el negocio, estamos bloqueando una energía. Entonces, para que cualquier negocio, ya sea hasta vender termo o un negocio muy espiritual, avance mucho, el negocio tiene que ser expansivo. Y creo que el expansivo es lo que viene después del merecimiento. Es como yo entrego, ayudo a las personas que trabajan en mi negocio, como yo pago. Onda, como ser justos, pagar, si es lo que corresponde a lo que me está cobrando, pagar eso, no regatearlo, no ser celoso con esto lo hago solo yo, sino el negocio tiene que ser expansivo desde el punto de vista energético, porque ahí se desbloquean la energía, las cosas fluyen. Y es importante que la energía del dinero fluya, la energía del dinero no se puede estancar. Sí, güey, de hecho creo que este es un momento para hacer una acotación muy interesante. Que les queremos decir que nosotros estamos haciendo este video queriendo compartirles un par de conocimientos que tenemos con respecto al dinero. Sin embargo, ninguno de los dos es millonario, ¿no? Aún. Porque, y también, porque bueno, si vamos allá, a todas esas personas que te dicen, yo te voy a enseñar cómo ser exitoso así, no es que no les crea, pero tampoco sé si es real que tienen los millones que dicen. Que por cierto, güey, yo voy a partir del principio de que sí lo son, para que se entienda que no estoy tratando de desbancarlos ni nada por el estilo, pero lo que te quiero decir es que nosotros le estamos apuntando a una dirección completamente diferente. Bueno, no digo completamente diferente, pero lo suficientemente diferente como para que te lo mencione. Nosotros no le estamos apuntando a tener millones por tener millones. Nosotros estamos apuntándole a tener abundancia y dar abundancia, o sea, ser canales de la abundancia. O sea, nosotros tengamos, sino que nosotros queremos estar en paz con que nosotros estamos ayudando a que muchas otras personas, que es lo que significa, ¿no? A que esto se expanda, o sea, que nosotros seamos canales de la abundancia. O sea, que creo que, no sé si los dos, pero yo sí tengo ejemplos muy claros en mi vida de esas personas son las que admiro, ¿no? Las que se vuelven canales del dinero. O sea, son como gente que eventualmente no sé cómo logran esta habilidad de recibir mucho dinero, dar mucho dinero, o sea, no tener miedo de que se acabe porque saben que todo el tiempo va a estar llegando y fluyendo todo el tiempo a través de ellos, ¿no? Que de alguna forma, a ver si no me pongo muy mamador con esto que les quiero explicar,
explicar, pero se vuelve como la tecnología Tesla, ¿no? O sea, se vuelve un vórtice del dinero. O sea, todo el tiempo la abundancia se está retroalimentando en su vida. Entonces me gusta mucho eso. Si está chingón, sí es cierto, ese sería el siguiente paso. O sea, que esto emane de mí, ¿no? Una vez que yo logro manifestar esto para mí, entonces empiezo a hacer una prueba viviente de que esto es realidad para mucha gente. O sea, mucha gente me ve a mí y dice, no mames, si él puede, yo también puedo. Y solo con mi presencia los ayudo a manifestar eso en su vida. Sí, y creo que ahí está donde nosotros sentimos el resentimiento, que es lo que me pasaba a mí, que yo decía, yo no tengo gran lana, pero sí vengo de un espacio relativamente privilegiado, donde he podido compartir con ciertas personas y donde muchas veces, incluso yo lo sentí y decía como, no, si yo tengo dinero tal vez me vuelvo un pendejo y no quiero ser un pendejo. Y en la realidad no, porque está muy relacionado con cómo uno trabaja eso, porque tenemos la típica imagen de que la persona con dinero es la persona tacaña, que se aprovecha, que es mala persona, pero en la realidad también depende de nosotros cambiarlo, y si nos volvemos esa, como lo que bien dice Pepe, esa persona que emana, que entrega, que ayuda, estamos generando un beneficio gigante, porque si ayudamos a otras personas que tengan dinero, esas personas van a poder tener sus necesidades cubiertas para poder empezar a trascender, a pensar en ellos, a conocerse. De hecho, ahora quiero decirte una cosa bien hijo de puta que se va a poner interesante esto, pero antes vamos a calentar agua para el mate. Aguante, estás listo, güey, porque si no, no puedo. ¿Voy tú? Sí, voy. Le voy a poner pausita. Les quiero contar que vamos a poner a hervir el agua aquí. Oigan, les quiero contar algo bien loco, porque fíjate qué interesante va a ser eso que te voy a decir, güey. El dinero arquetípicamente es una energía masculina. De hecho, es una de las energías que son grandes expresiones de la energía masculina. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a constelaciones o vas a una terapia de alguien que maneje estos términos, si tú le cuentas a esta persona que no tiene, que te está yendo mal en el trabajo o en el dinero o no estás generando como te gustaría, te pregunta cómo es tu relación con papá, porque de ahí puede obtener mucha información acerca de cómo tú te has relacionado a lo largo de tu vida con la energía masculina. Y me resulta muy interesante porque, al igual que con la energía masculina, así como tenemos mucho resentimiento con el dinero, la humanidad en general tenemos mucho resentimiento con el dinero, también tenemos mucho resentimiento como con la energía masculina. Y de alguna forma, esto no quiero que suene como crítica ni daño para nadie, eso nos mete en un estado como de inmadurez espiritual, porque mientras nosotros no nos hagamos cargo del sistema económico del planeta, o sea, porque en este momento la creencia que muchos tenemos, y que seamos reales tal vez sí es un poco así, es que el sistema económico lo manejan unas cuantas personas que tienen ese control y nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Ponle que sea así, que la neta creo que podría ser así, yo sí creo que sea así, pero si yo me la vivo quejándome de eso, pero me siento impotente todo el tiempo y no siento que no puedo hacer nada para eso, lejos de hacer algo por ello, estoy decretando todo el tiempo que alguien tiene ese control sobre mí. En cambio, en el momento en el que yo digo, no, hay algo que yo puedo hacer, yo tengo el suficiente poder como para hacer algo, lo que sea que tú quieras hacer, para poder cambiar eso, en ese momento yo tomo una energía masculina, no sé, o sea, dejo de pedirle a papá que me solucione la vida, esto es arquetípicamente hablando, dejo de pedirle a alguien que sí tiene control sobre la energía masculina, que me solucione la vida, y yo digo, no, cabrón, yo tengo esa energía, yo puedo ser esta persona que me solucione la vida. Y en la medida en la que muchas de estas personas hagamos esto, va a empezar a haber un nuevo papá, por decirlo, una nueva energía masculina que sí recorrió todo este camino y que sí se quiere hacer cargo. O no se quiere hacer cargo, pero quiere contribuir. O en parte también es sanar esa herida, y por eso es importante a mi punto de vista la terapia y el trabajarse a uno para poder llevar la relación con la energía. Al final las relaciones con la energía es netamente cómo nosotros construimos la realidad, y ahí pasan cosas muy interesantes, porque significa que en parte, tal como nosotros manifestamos todo lo que nos está pasando, la relación con el dinero, con el trabajo, con el emprendimiento, con lo que hacemos, netamente está relacionado con cómo nosotros manejamos y entendemos esa energía, si están sanas o no. Está cabrón. Sí, está cabrón. Creo que sin darnos cuenta, creo que el camino que hemos recorrido juntos ha sido mucho trabajar la energía masculina. Sanarla, cabrón, porque además, por ejemplo, yo me he dado cuenta que igual cuando yo empecé esto, una de las cosas que más quería era no tener que trabajar para alguien. O sea, yo como que un buen niño índigo me caga que alguien me diga qué hacer. Es verdad. Sí, me caga, me puta hacer que alguien me esté diciendo qué será, qué hora hacerlo así. Pero qué interesante es, como parece chiste humor negro, que eventualmente tuve tanto éxito que yo mismo me tengo que hacer eso. Y ahora digo, mira, ¿cómo me gustaría que alguien me solucione todos estos problemas? O sea, de alguna forma, ¿no? Pero digo, no, o sea, si yo pedí que nadie me lo dijera, pues eso de alguna forma me da doble trabajo, ¿no? Porque ahora me hace el dueño de mi propio tiempo. O sea, yo tengo que ser quien me diga a mí cómo hacerlo, y eso es incómodo. O sea, entiendo por qué es tan fácil mantenernos dormidos financieramente, por así decirlo. Porque es mucho más cómodo que alguien te diga, no, ven de aquí, de esta hora a esta hora, y yo te voy a pagar un sueldo. O
sea, si realmente todos tuviéramos que organizar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro todo eso, no todos, pues está cabrón, güey. Sí, pero ahí lo que me pasa a mí es que siento que el sistema está diseñado donde es muy difícil que nos entreguen las herramientas. O sea, directamente nadie nos entrega las herramientas de cómo manejar el sistema financiero y de entenderlo. Totalmente. Y eso yo lo encuentro muy cabrón. Ahí no me quiero poner medio conspiranoico, pero está extraño que la forma en que el mundo se define, se estructura, son muy pocos los que entiendan las reglas y ni siquiera, al menos en mi caso, estudiando una carrera de negocios, las entendéis bien. Ah, verga, güey. Ese es el... Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, cierto, tienes razón. Y también, no es que seamos huevones, es que, claro, te educan para que no sepas estas cosas y entonces se te haga súper complejo. No sé si para que no sepas, pero a mí me llama mucho la atención que en un sistema donde literal la estructura del sistema es organizaciones, que puede ser un Estado, empresas privadas o fundaciones, y nosotros entremos a trabajar a ello, que algunos freelancers que se dediquen a prestarle servicios a organizaciones o a personas no nos enseñen cómo funciona bien el mundo financiero, los créditos, crear una empresa, crear un negocio, el pago de impuestos. Y siento también que cuando uno lo analiza desde el punto de vista energético se encuentra con cosas muy interesantes, que donde si uno supiera esas reglas, le sería mucho más fácil emprender, le sería mucho más fácil sentirse cómodo en una organización y le sería mucho más fácil entender ciertas reglas que nos rigen, que son, a mi punto de vista, tulpas gigantes que nos rodean energéticamente y que son parte de nuestro día a día fuertemente. Sí, de hecho, fíjate que creo que es el punto que va a cumplir más el propósito que tenemos. Yo creo que eso sería lo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera cuando tenía 18 años o antes, si se pudiera, ¿no? Cuando, en este momento de mi vida en el que yo sí tenía como mucho pleito con el dinero, me hubiera gustado que alguien venga y me diga lo que ahora les vamos a contar. No sé si estarás de acuerdo con esto, en esto que te voy a decir. Esto puedo decir, las personas que tienen mucho éxito con el dinero tienen habilidades que no nos enseñan en la escuela. O sea, para ser millonario, tú pudiste no haber ido a la escuela. Bueno, no sé si nada, pero tal vez podrías, sin ningún pedo lo podrías lograr sin tener una carrera universitaria. Sí. Porque muchas de las habilidades que te hacen tener dinero no son habilidades... De hecho, pienso que muchas ni siquiera son intelectuales. O sea, muchas son disciplina, orden, organización, responsabilidad, o sea... Justo lo que dice Nico, ¿no? O sea, como que puedes sentirte resentido un momento si quieres cuando escuches esto, pero muchas de las razones por las cuales pensamos que tener dinero es tan difícil es porque no nos enseñan cómo hacerlo. Sí, a mí me pasó que yo mucho tiempo, dentro de las crisis que viví, hubo una crisis donde yo decía como, yo pensaba que la inteligencia le ganaba al orden, a la disciplina. Cuando yo entré fuerte en mi camino espiritual, yo decía como el destino existe, no existe el libre albedrío donde está, y como que no entendía, porque a mí también me dolía un chingo cuando alguien decía, no, tú para ser exitoso tienes que ser ordenado, y yo, cállate hijo puta, yo puedo ser exitoso sin ser ordenado. Y me di cuenta que en la realidad ser ordenado implica ordenar las energías. Sí. Y es súper importante tener eso en consideración para todo, porque todo es energía. Entonces al momento en que yo me ordeno en términos de mi negocio, voy a estar ordenando la energía del negocio. Y a mí me pasó algo muy cabrón que está relacionado justo con eso, que fue literal cuando empezamos como a trabajar las sesiones, porque yo me sentía muy perdido y mucha gente generó expectativas sobre mí, y yo en la realidad solamente había tenido fracasos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que cuando hay gente que confía en mí y yo sé que torpe no soy, tenga solo fracasos? ¿Cómo va a haber algo tan cabrón que no estoy siendo capaz de ver? Claro, y también es parte del ego y la arrogancia decir como yo no quiero ser ordenado y disciplina, y empecé a estudiar cómo las personas exitosas tenían éxito. Y ahí uno se da cuenta que son personas que es lo que no te enseñan dentro de una universidad, un colegio o incluso dentro de las reglas sistemáticas. Son habilidades muy interesantes, como por ejemplo la comunicación, el escuchar. El escuchar en una reunión, en una persona, entender lo que está pasando entre líneas, el orden. Y el orden no solamente va en tener un cuaderno y anotar las cosas. El orden va en cuando yo converso con alguien y le estoy explicando algo que quiero hacer con esa persona, tener claro qué es lo que quiero hacer. Porque ahí yo estoy materializando energía. Yo ahí estoy manifestando. Cuando uno es muy desordenado, como que no sabe para dónde va la energía. Totalmente, sí, totalmente. Yo me di cuenta que estamos tirando factos duros aquí a ver si alguien no nos quiere venir a hacer lo que a Cancerbero le hicieron. A cancelar la suscripción. Pero seamos reales con esto que voy a decir. Al Chile, a la clase media no le enseñan esas cosas. En la clase alta son valores que se pasan de generación en generación. O sea, ahí sí no hay ningún pleito con el dinero. Ahí tú creces viendo a tu papá que es empresario, que tiene todos sus amigos son empresarios. Por como consecuencia todos los hijos maman con ser empresarios y todos como que de alguna forma van sabiendo que estas cosas son importantes.
Claro, y yo siento que, y eso también lo he conversado harto porque yo, siendo súper transparente, yo vengo de una estructura bastante privilegiada, pero que mi realidad se fue a la chucha en un momento, como que se cayó muy fuerte. Y ahí yo quedé con un resentimiento muy grande. Y ahí pasa que yo me di cuenta de que, claro, eso es lo que yo llamo capital cultural o capital social, creo que también se le dice, que es cuando tú estás en un ambiente donde está normalizado eso, tú tiendes a normalizarlo y empiezas como a entenderlo mejor. Pero independiente de eso, siento que las reglas aún así no son tan claras, ¿cachai? Yo lo conversaba mucho con un amigo que es psicólogo, Eduardo, que es alguien mucho mayor, que él tiene un negocio, y conversamos que, claro, hay muchas cosas que uno no es capaz de ver entre líneas y que nadie te las va a decir. Por ejemplo, lo mismo que pasa con los brujos, nadie te va a decir que es brujo. Claro. ¿Cachai? Uno tiene que entreleerlo, un brujo jamás te va a decir que es brujo, entonces uno tiene que saber leerlo entre líneas, y como que uno lo va entendiendo, y siento que en los negocios es lo mismo, como en ese sentido. Sí, tienes toda la razón, o sea, si bien esto es un conocimiento que se transmite con más facilidad en esferas donde hay dinero, ojo, porque también, no tanto porque, o sea, no quiero vender esta idea de, ellos lo saben y no nos lo quieren decir, no, lo que pasa es que, claro, o sea, es como, no sé, lo mismo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ultra moreno, para que vean que llegamos a los dos, o sea, cuando fuimos a la Lagunilla, ahí están, los mejores boxeadores, ¿no? O sea, los grandes boxeadores de México han salido, muchos han salido de ahí, no todos, pero muchos han salido de ahí, y parece chiste, pero dices, pues claro, cabrón, o sea, si tu ambiente te está pidiendo agarrarte a putazos todo el tiempo, pues vas a generar grandes peleadores, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto, claro, si tu ambiente te está pidiendo estar a la defensiva todo el tiempo, cuidarte, vas a desarrollar un montón de gente que sabe cuidarse y entre ellos se van a enseñar hasta que va a salir uno que va a ser muy, muy, muy bueno, ¿no? Lo mismo si tú estás en un grupo de gente que tiene mucho dinero y que todo el tiempo todos ellos están pensando cómo hacer dinero, eventualmente van a crear uno que va a saber un chingo y que le va a enseñar a todos los demás y se va a transmitir este conocimiento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ese conocimiento no es exclusivo de ahí. De hecho, o sea, seguramente hay incontables ejemplos de personas que no venían de ese ambiente, que sabían estas cosas, que materializaron caras cabronas. De hecho, antes de que quiero contarles un ejemplo yo tuve un cliente bien interesante, de hecho, no voy a decir su nombre, pero les voy a contar un poquito lo que él hizo, porque yo me acuerdo que cuando trabajaba con él, estaba yo impactado con este cabrón, la neta. Que era un vato que vivía en el Estado de México. O sea, venía de una clase social media, completamente media, tal vez hasta media baja. Me acuerdo que yo me había hecho viral en TikTok, entonces ya sabía yo que estaba cobrando algo que para México era caro. O sea, para personas que vivían en Estados Unidos o algo así, era bastante barato, pero para México ya no era un precio barato. Y él era un chico que tenía 23 años, algo así, estaba estudiando la carrera, pero el vato había empezado, creo que como en la prepa se había comprado una moto, había ahorrado y se había comprado una moto para hacer rápido. Había sido rápido un tiempo, había ahorrado más dinero y eventualmente empezó, como que se dio cuenta que en los tianguis se vendían mucho unos tenis y él se dio cuenta que en internet tú podías comprar esos tenis como más baratos. Entonces los pedía y se los vendía a otros amigos que vendían en el tianguis y les iban dando un porcentaje. Entonces ya no estaba trabajando tanto con la moto y un amigo de él le dijo, oye, es que yo no tengo chamba. Le dijo, mira, si quieres te voy a rentar la moto, tú trabajas de Rappi y me pasas un porcentaje bastante pequeño, ¿eh? Pero como él estaba ahorrando de los tenis y de la moto, eventualmente se pudo comprar otra moto y se la rentó a otro amigo y entonces empezó a tener así como 3 motos donde las daba en Rappi y eventualmente descubrió, que yo no lo entiendo muy bien, descubrió lo del dropshipping. O sea, descubrió, y dijo con lo de los tenis, él dijo, no sé cómo funciona básicamente. El dropshipping lo que funciona de la manera donde yo vendo un producto por Amazon o por ejemplo por Mercado Libre, pero yo no tengo el stock. Yo no lo tengo, yo no tengo los tenis. Entonces cuando a mí me lo compran, yo se lo compro al proveedor, entonces yo no tengo bodegaje y solo fluye. Y dense cuenta, porque acá pasa algo muy interesante, la energía solo fluye. Si en ese cuadro la energía no se estanca, fluye. Ojo, esto que les estoy contando, este cabrón lo estaba haciendo cuando tenía como 18 años. Empezó a hacer lo del dropshipping, entonces empezó a tener más varo y compró un carro y lo puso en Uber. Entonces ya puso en Uber el carro, creo que vendió todas las... no, ya acordé, me dijo, vendió las motos, con el dinero de las motos sacó un crédito para comprar el carro. O sea, no tenía el dinero para comprar, solo sacó el crédito, pero decía, no importa, con lo que me paga el del Uber yo voy pagando el carro. Hasta que sacó como 3 Ubers. Bueno, el vato cuando tenía 24 años, cuando estaba pagándome las sesiones, ya tenía una empresa en línea de... No me acuerdo qué verga, la neta, pero le iba cabrón, pero cabrón. De hecho, en el proceso que yo trabajé con él, me dijo que se metió a unas prácticas. Él estudió ingeniería, me dice, yo ni me voy a dedicar a lo que me voy a dedicar, porque sé que no me va a dejar nunca lo que estoy ganando ahorita. El vato se metió me dijo, yo no me voy a dedicar a la ingeniería porque yo sé que nunca voy a ganar lo mismo que estoy ganando ahorita, pero me dice, ya me metí a hacer unas prácticas. No me acuerdo a dónde, pero una empresa donde había mucho varo, porque decía, porque yo sé que aquí hay grandes empresarios.
y yo quiero que me vean, o sea, quiero que vean que yo trabajo bien para que empiecen a querer invertir en mí. Y ya de las últimas sesiones que lo vi, me acuerdo que ya había logrado eso, o sea, ya se había empezado a llevar con los grandes empresarios y había empezado como a hacer negocios de vender relojes. Muy, muy cabrón. Dato interesante que no creo que sea coincidencia, él había tenido una muy buena relación con su abuelo. Y su abuelo no era un gran empresario, pero sí tenía un par de negocios y le había enseñado como esto. Y acá quiero como sumar algo que dice Pepe que es súper importante porque a mí me pasó que yo estuve muy pegado en solo negocios y después solo energía, que al final era un desequilibrio gigante porque nosotros estamos en este plano que funcionan las dos cosas. Entonces es importante buscar entender las reglas de las dos, no solamente la energía y no solamente los negocios. Y ahí es donde también es interesante la capacidad de observarnos a nosotros y al entorno para entender cómo deberían funcionar o cómo funcionan ciertas cosas, como qué es lo que hay detrás. Creo que una cosa que podemos ir como concluyendo es que sí funciona, o sea que no solamente es una creencia bonita el de que si trabajas en ti te va a ir bien en el dinero, ¿no? Y en muchas otras cosas, ¿no? O sea, creo que seguramente si vemos la historia de algunos empresarios, porque no todos eran así, muchos de ellos es así, o sea, muchos de ellos eran personas que eventualmente en el camino, o lo eran o en el camino aprendieron a ser muy organizados, muy ordenados, muy disciplinados, muy buenos poniendo límites, muy buenos como invirtiendo, cosas por el estilo, pero todas esas habilidades que parecen solo económicas en realidad son habilidades que son idénticas en el mundo energético. Sí, y por ejemplo ahí pasa algo muy interesante que es que cuando yo hice este ejercicio y conversé con otras personas que a mi parecer tenían éxito y les preguntaba cómo tomaban la última decisión de un negocio. Y esta historia a mí me mama. Yo tenía un amigo en Chile, no sé si se dieron cuenta, soy chileno, que él era broker. O sea, él trabajaba para un fondo de inversión y él tenía, cacha, observa esto, tenía un portafolio de 2.2 billions. O sea, él tenía 2.2 billions para invertir. Un chingo de lana. Obviamente no era de él, era de un banco de inversión. Y él, dentro de como el top ranking chileno, estaba entre los primeros 5 siempre. De hecho, él logró que el portafolio de inversión que él tenía fuera en un año el más rentable en Chile. Y yo le pregunté una vez cómo lo hace, como qué decisión toma. Y me dice que siempre la última decisión que él toma, en Chile se dice de guata, que es como de intuición. Y me contó un caso donde viajó, no sé, a India o a Miami, no lo recuerdo, y me dijo que le presentaron dos personas que querían invertir en distintos proyectos y uno tenía números excelentes, un track record impecable, otro no tenía tan buenos números y invirtió por el que no tenía tan buenos números y le rentabilizó así un montón. Yo le dije, ¿y por qué hiciste eso? Me dijo, porque lo sentí. Y dije, verga, y él no sabe nada de espiritualidad, créanme, él no entiende mucho de este mundo y es bastante escéptico. Pero ahí yo decía como que interesante que incluso esos casos siguen algo que está relacionado a ese punto. Sí, no mames, qué loco. Ahorita que cuentas esta historia, les voy a contar una que creo que nunca he contado en un video. Creo que en ningún video he contado eso que les voy a contar. Y no sé por qué, ¿eh? A lo mejor por algo tenía que contárselos ahorita. Fíjense que yo empecé a hacer videos, mucho tiempo hice los videos. Me veían así 4 personas, ¿no? Que a las que estoy súper agradecido. Como, yo pienso que ellos fueron la fuerza la energía que me dio fuerza para seguir haciendo los videos. Eventualmente me hice viral en TikTok. Y yo me había hecho viral en TikTok. Y cuando me hice viral en TikTok, como que subieron un poquito mis números en Instagram. Y en YouTube seguía teniendo muy poquitos seguidores. El tener esta viralidad en TikTok me hizo poder llegar a más personas y poder tener más sesiones y así. Pero digamos que yo no estaba viviendo de las redes sociales, no solamente como que se me había abierto la publicidad a más personas, que bueno, ya de por sí era un montón. Y en ese momento fue que yo emprendí como mi sueño de toda la vida, que era vivir viajando, y me fui a Canadá. Me fui con Karen, empecé a vivir con Karen, empezamos a viajar juntos. Que yo creo que ella igual influyó un montón, o sea, como que el que ella me diera su apoyo y que energéticamente me ayudara a todo esto influyó un montón. Y además de eso, en algún punto pasó algo que está loquísimo. Esta es la parte que no sé, creo que no les he contado en un video. Estando en Canadá, nosotros nos quedamos en un workaway. Workaway es un intercambio. Es un lugar, es una página de internet y alguien te intercambia comida y alojamiento a cambio de unas horas de trabajo. Entonces nosotros hicimos eso en un lugar que está muy cerquita de Vancouver y nos estuvimos quedando con Amanda, que por cierto no sé si va a ver este video, pero le mandamos un saludo a Amanda. No creo, porque ella me inglés, entonces no sé por qué. Pero no sé qué. Lo que les quiero contar es que Amanda también estaba muy metida en la espiritualidad y también en los negocios. Yo en ese entonces estaba casi nada empapado del mundo empresarial espiritual. Pero yo recuerdo que cuando estuve ahí, ella en las mañanas a veces como que yo me despertaba
Y en lo que me estaba diciendo qué tenía que hacer, que en la tarea del día, empezamos a platicar como de espiritualidad y eventualmente me estaba platicando como de negocios. Y yo recuerdo que cada vez que me platicaba de alguna historia de ella o de alguna amiga que había creado una empresa, yo escuchaba que manejaba números tan grandes en su cabeza y era tan fácil para ella hablar de, no sé, cifras muy elevadas. Como que yo... porque además, por ejemplo, ella me acuerdo que en ese momento me dijo que para una de sus empresas le había pagado unos influencers, me dijo. Pero me acuerdo que decía algo así como, por ejemplo, vamos a suponer que tiene 100,000 seguidores, ¿no? Y yo en ese entonces tenía como 10,000. Y yo decía, no mames, o sea, qué fácil es para ella decir así 100,000 seguidores. Para mí 100,000 seguidores es así un esfuerzo de 1000 años, ¿no? De no sé cuándo lo voy a lograr. Pero ya sí, no, suponer que tiene 100,000 seguidores y alguien te paga así. Porque yo le pagué a uno que tenía 300,000 y le pagué un poco. Algo así, ¿no? Entonces, estar escuchando esas cifras en mi cabeza eventualmente me hizo decir, verga, güey, ¿por qué no le estoy apuntando a algo así, ¿no? Y yo me acuerdo que creo que platicar tanto con ella me hizo como destapar un montón de candados en mi cabeza de decir, oye, ¿por qué me estoy poniendo la vara tan bajita? O sea, ¿por qué no le estoy tirando a, no mames, a llegar a un chingo de gente y tener un chingo de videos? Y como neta, o sea, ¿por qué no me estoy valorando lo suficiente como para pensar que yo puedo darle algo valioso al mundo? Pero lo que les quiero contar, o sea, de esta historia como la parte que más viene a la conversación es que ella me estaba contando que tenía una amiga que era muy exitosa en las empresas y que ella eventualmente, creo que eso sí te lo he contado a ti, pero lo voy a contar para la cámara, que esta chica eventualmente no era como, o sea, como que un día creó una empresa y la llevó a un nivel muy alto en el que los otros inversionistas de la empresa, ella ya se había dado cuenta que ellos sabían más que ella cómo llevar la empresa. A pesar de que ella la había creado, ella ya se había dado cuenta y tenía como mucho miedo de que se la fueran a quitar en algún momento. Pero eventualmente ella sintió, porque también está muy metida en la espiritualidad, como que hizo mucho caso a su intuición y como que su intuición le decía, no, véndeselas. Antes de que ellos te la quieran quitar, tú véndeselas y crea otra cosa. Y lo hizo y cuando empezó a crear el otro negocio, que empezó así desde cero, digo, no desde cero porque ya tenía un chingo de lana, ¿no? Pero lo empezó a crear de cero con mucho dinero y mucha inversión, se dio cuenta que a ella lo que le gustaba era crear una empresa. Era como una especie de arte que le gustaba hacer y que ahora se dedicaba a eso. O sea, ella creaba empresas, sabía que las iba a tener que vender en un momento, nada más las creaba y se las vendía a alguien más. Y lo creaba otra y se las vendía a alguien más. Creaba otra, y que ella ahora daba un coaching a otras mujeres que querían hacer esto y les enseñaba algo así como que, creo que esto sí es real que voy a decir, que Shakti, que es como la energía creativa, fluye por el mundo y aterriza en algunas personas. O sea, por ejemplo, a ti se te puede estar ocurriendo una idea de negocio muy buena, me dice, pero puede aterrizar en muchas, pero no todo el mundo tiene el valor, y por valor entiéndase, el valor, la autoestima suficiente y el atrevimiento de llevarla a cabo, ¿no? No todo, o sea, esto está para todos, pero no todos se arriesgan a hacerlo. Entonces, eso lo estoy contando porque después de lo que contó Nico, sí, o sea, ella también hace mucho dinero desde su intuición, o sea, desde su canal espiritual. Y acá me recordáis un facto que siempre conversamos con Pepe, que este facto yo lo encuentro potente, que los grandes magos, cuando un gran manifestador que se mueve de universo así y crea rápido, no le tiene miedo a perder. Ajá. Y sí, pasa lo mismo con los negocios. Pasa lo mismo, que es no hay que ser pendejo tampoco y hacer las cosas sin ningún orden, pero es no tenerle miedo al fracaso y entender que el fracaso es parte de, porque uno construye, destruye, y hay que entender que los negocios también son de esa misma manera, no en el sentido de que se destruye el negocio, pero sino que va a ir cambiando, va a ir mutando, se va moviendo, es una energía que va como... Total, de hecho creo que ese es uno de los, por ejemplo, cuando comparo las cosas que he aprendido trabajando, o sea, en el mundo laboral, que la neta yo soy una persona que mucho tiempo le huyó al mundo laboral. A mí me gustaba mucho estudiar y aprender cosas, pero como que ponerlo como trabajo lo procrastiné mucho tiempo, pero una de las cosas que creo que el mundo laboral te enseña que la escuela no te enseña es esa, es la que acabas de decir, o sea, que no mames, digamos que ya en el mundo laboral para subir tienes que caerte, para poder incrementar tu expansión tienes que fracasar. Totalmente. Es importante. Y yo siento que eso es súper importante porque el fracaso nos muestra partes del que el ego no quiere ver, que nos vemos obligados a ver y es como, oh, y qué lata, así como que te duele, no. Sí. Y decir, verga, estaba bien pendejo antes, entonces ahora ya voy a intentar de entender que eso me enseñó y ahora soy más consciente. Y ahí también pasa algo interesante nuevamente, se desbloquea una energía. Oye, carnal, pues qué chingón, creo que por aquí podemos ir cerrando, llevamos como una horita, está chido. Tocamos varios temas. Déjenos por ahí, no sean mala onda, sus comentarios. Dime qué te parece este pedo que estamos hablando, si te gusta, si no te gusta, si puedes aportar. De hecho, sobre todo nos vendría bien, porque yo estoy seguro de que muchos de ustedes que nos ven tienen conocimiento sobre esto y a lo mejor no han tenido como una oportunidad de contar esto. Así que en los comentarios, pues nosotros aquí lo leamos y entre todos nos ayudemos a eso, ¿no? A ir creando un paraíso cada vez más cabrón. Nada, bueno, si quieres decir algo antes de
No, en verdad gracias Gracias a ti, por la conversación muy chida. Para mí esto es un tema súper interesante, ojalá como que puedan comentar más cosas, ojalá que en el futuro les podamos contar más cosas, tal vez de lo que vayamos aprendiendo, entendiendo. Y bueno, eso, también feliz de que nos puedan dejar comentarios de si les gustó o no les gustó, o tal vez de otra cosa similar que les gustaría escuchar. Totalmente. Y eso, si hacemos una segunda parte, estaría bueno. Creo que podríamos como... No es que nos podamos investigar, pero como podríamos concretar más esto como otros consejitos. Con sus comentarios nosotros podemos ir dando como cosas que hemos aprendido en el camino. Oigan, antes de terminar, güey, te quiero dar las gracias públicamente. Te lo he dicho muchas veces, lo digo en los talleres, siempre lo digo, pero, güey, gracias. Gracias a Nico he podido expandirme muchísimo más. Este mensaje está llegando a cada vez más personas. Los talleres están saliendo cada vez más cabrones. Cada vez hay proyectos más cabrones, más potentes, más expansivos. La verdad, mucho de eso yo no lo hubiera podido lograr sin él. Él, la neta, le ha puesto un espíritu bien cabrón. También aprovecho para agradecer a Karen, que es la editora, a Erika, que es la asistente. La verdad es que tú me ves, o sea, seguramente tú que me estás viendo me ves en la cámara y no se ve tan claro que la verdad es que mucho de lo que está pasando, mucho del mensaje que yo estoy dando es consecuencia del trabajo de Nico y de Erika y de Karen y de todas las personas que me apoyan en esto. Estoy muy seguro de que si un día llego a llenar un estadio, en gran parte va a ser por el trabajo de los que me están ayudando. Así que gracias, te lo agradezco. Feliz de compartir esto. Sí, muchas gracias. Y ahí sí, ya saben, hombre especializado en negocios y espiritualidad. Sí. Muy bien. Nos vemos. No te olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y compartirlo con alguien que la puede servir. Bye. Bueno, siento que salió chingón. Quedó verguísimo, güey. Muy chingón. ¿Sabes lo que podríamos hacer si te tinca? Yo estaba pensando ir como estructurando las reglas. Sí, claro, o sea, como un manualito, ¿no? Sí. Sí. Ahora, ojalá no nos maten en el camino. No. ¿Aprieto este? Anda, el rojo.